A simple mensaje, brillando a las 2:47 de la madrugada en el teléfono de Calix, destrozó la vida aparentemente perfecta de Selune. «No puedo esperar para verte esta noche», decía el mensaje, firmado simplemente como B. Selune, una diseñadora gráfica que empezaba a cosechar éxitos, poseía una casa acogedora en las afueras, un hijo adorable de 4 años, Orin, y un marido exitoso. O eso creía. La vibración insistente del teléfono de Calix la llevó a silenciarlo para no despertarlo. Fue entonces cuando vio el mensaje. Sus manos temblaron al leerlo en la penumbra del dormitorio, la luz azul del teléfono proyectando sombras extrañas en la pared. Calix dormía plácidamente, un brazo extendido sobre el lado vacío de la cama, con una inocencia que contrastaba con la traición que intuía. La vocecita de Orin la sobresaltó. Rápidamente apagó el teléfono y tranquilizó a su hijo, quien sufría de pesadillas. La promesa de que mamá y papá no dejarían que los monstruos lo atraparan resonó con un sabor amargo en su boca. De vuelta en el dormitorio, el teléfono de Calix yacía como una bomba de tiempo. La conversación con B, que se remontaba a semanas atrás, estaba llena de bromas internas e insinuaciones que le revolvían el estómago. La llegada de Calix la tomó por sorpresa. Con una sonrisa forzada, inventó una excusa. Sus palabras, «eres la mejor mamá», resonaban huecas. En la oscuridad, los meses anteriores se ordenaron en un patrón aterrador. Las reuniones tardías, los viajes de negocios que se multiplicaban, un nuevo perfume, detalles que había ignorado, ahora evidentes. El recuerdo de la advertencia de su hermana Lyra, «es demasiado encantador, nadie es tan perfecto», la golpeó con fuerza. La mañana llegó demasiado pronto. Calix se preparaba para el trabajo, con un cuidado excesivo en su atuendo. El beso de despedida se sintió frío, ajeno. La frase, «podría llegar tarde a casa», resonó con un significado siniestro. En la cocina, el café se enfriaba mientras Selune, en un vacío repentino, sentía la casa extraña, desolada. Su teléfono se sintió pesado al marcar el número de Bram Ellsworth, un investigador privado recomendado por su hermana Lyra. Una profunda inspiración precedió la llamada. En su reflejo en la ventana, vio emerger algo nuevo entre el dolor. Determinación. El encuentro con Bram Ellsworth fue surrealista. En un café alejado de todo, el investigador, nada parecido a la imagen que tenía Selune, más profesor de instituto que detective curtido, la escuchó. En ese momento, comenzó la ardua labor de desentrañar la verdad y reconstruir su vida. La hermana de Selune, Lyra, había hablado maravillas de ella. Un hombre, cuyo nombre era Bram, deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa mientras pronunciaba esas palabras. Selune, envuelta en la calidez de su taza de café, sentía un nudo en el estómago. Necesitaba certezas, no podía confrontar a Calix sin pruebas. Bram, asintiendo con la cabeza, tomaba notas en un pequeño cuaderno. La incertidumbre, le había dicho, era peor que la verdad. Le preguntó cuándo había notado los cambios en el comportamiento de Calix. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Selune vibró. La pantalla se iluminó con la imagen de Calix, provocando una punzada en su interior. Su voz intentaba mantenerse firme al responder. «Hola, Calix». La efusividad de Calix, sin embargo, sonaba como una puñalada. «Selune, tengo buenas noticias», exclamó. Hablaba de un ascenso en Draycott & Associates, una promoción que celebraban esa misma noche en Belinis. Selune, con una mirada furtiva a Bram, quien simulaba fascinación por su café, inventó una excusa. Ya tenía planes con Lyra. La mentira, para su sorpresa, salió con facilidad. Calix, inicialmente decepcionado, notó el cambio en su actitud y preguntó si todo estaba bien. Selune, con los ojos llenos de lágrimas que contenía con dificultad, atribuyó su distancia al trabajo. Después de colgar,
Bram observó a Selune con atención. Le preguntó sobre la empresa donde trabajaba Calix y sobre Serafin Draycott. El nombre le heló la sangre. Recordó las reuniones nocturnas, el repentino interés de Calix por su apariencia, los mensajes de texto misteriosos. Todas las piezas del rompecabezas encajaban. Las sospechas se confirmaron. Bram prometió empezar a investigar de inmediato. Esa noche, mientras cenaba con Orin, su hijo, la silla vacía de Calix parecía burlarse de ella. La pregunta inocente de Orin, ¿cuándo vuelve papá?, la golpeó con fuerza. Otra mentira, se dijo. El timbre sonó. Era Lyra, con una botella de vino. Mientras Orin devoraba su helado, Lyra le contó que Bram había llamado. Mencionó a Serafin Draycott. Lyra, con firmeza, le instó a dejar de buscar excusas para Calix. Selune, aferrada a la necesidad de pruebas irrefutables, insistió en su necesidad de evidencia tangible. El teléfono de Lyra sonó. Un posteo de Instagram mostraba una cena de negocios en Bellinis. En la foto, parcialmente oculto, estaba Calix, con su brazo alrededor de una mujer impresionante en un vestido rojo. La leyenda decía, celebrando otro trimestre exitoso con el equipo. Draycott Associates, familia del trabajo. Era Serafin. El teléfono de Selune vibró. Un mensaje de Calix. Reunión atrasada. No esperes despierta. Selune, con el corazón roto pero con la verdad revelada, le devolvió el teléfono a Lyra. Su decisión estaba tomada. Bram tendría que trabajar rápido. La tranquila mañana se quebró en 1000 pedazos en la cocina de Selune. 3 horas había permanecido el sobre Manila de Bram sobre la encimera, un presagio silencioso de la tormenta que se avecinaba. Orin estaba en preescolar y Calix, supuestamente, en una reunión de negocios en la ciudad. La casa respiraba quietud, una calma tensa que predecía el cataclismo. Dentro del sobre, docenas de fotografías, cada una un golpe certero al estómago de Selune. Calix y Serafin, una mujer elegante y misteriosa, abandonando edificios de oficinas juntos, compartiendo cenas íntimas, cogidos de la mano en un parque desconocido para Selune. Las marcas de tiempo revelaban un patrón que se remontaba a meses. El repiqueteo del teléfono la sobresaltó. Era Bram. ¿Recibiste el paquete?, preguntó con voz grave. Sí, respondió Selune, su voz extraña, distante. Bram continuó, revelando más pruebas. Recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito. Y luego, la estocada final. La promoción que Calix estaba considerando, originalmente destinada a alguien más cualificado. Alguien, dedujo Selune con escalofrío, que no era Serafin. El padre de Serafin, se dio cuenta, había ajustado las cosas. En ese instante, la puerta se abrió. Calix entró, aflojándose la corbata. Su corazón se detuvo. Se suponía que estaba en la ciudad. Selune, con la voz entrecortada, colgó apresuradamente. Calix, con una sonrisa, le besó la mejilla. La reunión se canceló, dijo. Pensé que podríamos almorzar juntos. Entonces vio las fotos esparcidas sobre la encimera. ¿Qué es todo esto?, preguntó, la sangre huyendo de su rostro. Pero en sus ojos no había vergüenza, sino cálculo. Selune, puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, replicó Selune, alzando una foto de Calix besando a Serafin frente a un hotel. ¿Explicar cómo te has acostado con la hija de tu jefe para ascender? ¿O cómo me has estado mintiendo durante meses? Calix intentó justificarse, hablando de complejidades corporativas, de jugadas necesarias para asegurar su posición. Selune,
con un llanto contenido, lo interrumpió. ¿Así es como llamas a traicionar a tu familia? Calix, furioso, defendió su comportamiento, argumentando que lo hacía por su familia, por los sacrificios necesarios para mantener su estilo de vida. Pero Selune le reprochó su estilo de vida ostentoso, argumentando que ella también trabaja y nunca lo pidió. La discusión escaló. ¿De dónde salieron estas fotos?, gritó Calix. ¿Me espiaste? ¿Invadir mi privacidad? ¿Invadir nuestra relación?, replicó Selune, sus años de confianza derrumbándose. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Desde antes de Orin. La llegada de Lyra, su hermana, y Orin, su hijo, que irrumpieron en la escena, marcó un punto de inflexión. Orin, con los labios temblorosos, preguntó si estaban peleando. Selune, con un gesto calmado, le mintió asegurando que era un asunto de adultos. Tras la partida de Lyra y Orin, la fachada de Calix se resquebrajó. Rogó por una segunda oportunidad, prometiendo terminar con Seraphine y buscar otro trabajo. Pero Selune, con la mirada fija en una foto de Calix y Seraphine riendo juntos en una fiesta de la empresa, sintió una herida más profunda que la infidelidad o las mentiras. Era la certeza de que Calix creía que lo había hecho por ellos. Con voz firme y segura de su decisión, Selune le espetó. «Quiero que te vayas. Y cuando le expliques a Orin por qué papá no vendrá a casa esta noche, espero que recuerdes que fue tu juego el que nos trajo hasta aquí». La ascensión por las escaleras hacia la habitación de Orin se sintió como caminar bajo el agua. Selune, con el corazón oprimido, dejaba a Calix en la cocina, rodeado de los restos de sus decisiones. No había tiempo para derrumbarse. Orin necesitaba a su madre fuerte. El sonido de las llaves de Calix sobre la encimera, seguido del suave clic de la puerta al cerrarse, resonó a sus espaldas. La primera semana tras la partida de Calix, Selune se sumergió en el trabajo, aceptando proyectos adicionales para mantener su mente ocupada. Las preguntas constantes de Orin sobre el regreso de su padre la herían. Pronto, cariño, mentía, papá está muy ocupado con el trabajo. Entonces llegó el correo electrónico de recursos humanos de Draycott & Associates. Un proyecto masivo de rediseño web, algo que normalmente la emocionaría, pero el nombre de la remitente, Seraphine Draycott, directora creativa, le heló la sangre. Un mensaje de Lyra la alertó. ¿Viste las noticias? El artículo en la sección de negocios mostraba a Calix y Seraphine, en una conferencia de prensa, su mano posada en el brazo de él, presentando una visión innovadora. El teléfono sonó. Era Calix. Con rapidez, anunció su intención de hablar sobre la custodia de Orin. La ira de Selune explotó. ¿Custodia después de abandonarlos y mudarse con su amante? Calix, interrumpido, insistió en que Orin necesitaba a ambos padres. ¿Y qué hay de los 3 meses en que dormías con la hija de tu jefe? Contraatacó Selune. Se mencionó el proyecto web. ¿Lo habían planeado? Calix admitió que fue idea de Seraphine, viendo el talento de Selune. La risa amarga de Selune resonó en la habitación ante la idea de trabajar para la amante de su marido. Ex marido, corrigió Calix, pues los papeles de divorcio estaban en proceso. El golpe fue devastador, a pesar de la anticipación. El timbre sonó. Era Bram Ellsworth. Calix tuvo que esperar. Había cosas más importantes. Bram, con expresión sombría, reveló documentación que exponía que la ascensión de Calix no se debía solo a su relación con Seraphine. Calix era crucial porque sabía dónde estaban enterrados los cadáveres. Draycott & Associates llevaba años manipulando sus cuentas, y Calix estaba involucrado en prácticas de contabilidad creativa. El descubrimiento sacudió a Selune. Bram explicó que Seraphine, recopilando pruebas contra la compañía de su padre,
Había puesto a Calix en una encrucijada. Ella o su carrera. El proyecto web podría ser una ofrenda de paz o un intento de silenciarla. Bram preguntó qué haría Selune con la información. Antes de que respondiera, un mensaje de un número desconocido. Deberíamos hablar. ¿Café mañana? Serafín. Bram silbó. Podría ser una trampa o la oportunidad de descubrir la verdad. La tarde se teñía de rojos intensos, reflejando el fuego que ardía en el corazón de Selune. Pensaba en Orin, en la inminente batalla por su custodia. La información era poder, ¿verdad? Recordó la advertencia. Recuerda con quién te enfrentas. Bram, con sus documentos en mano, había partido. Estos individuos jugaban duro. Desde la ventana de su cocina, Selune observó la puesta de sol, esos mismos tonos escarlata que Serafín lucía en aquella primera fotografía en Belinis. Un mensaje silencioso, casi una premonición. Tomó su teléfono y escribió. Nombra el lugar. La venganza, pensó, a veces no consistía en destruir, sino en comprender lo suficiente para que el otro se autodestruya. El café era tal como lo imaginaba. Elegante, moderno, con precios exorbitantes. Serafín, con un blazer color crema que costaba más que la hipoteca mensual de Selune, la esperaba. Gracias por venir, dijo, señalando la silla. Te pedí un capuchino. Calix mencionó que es tu favorito. La casual mención del conocimiento íntimo de su esposo hizo que los puños de Selune se apretaran bajo la mesa. Olvidemos las formalidades. ¿Por qué estoy aquí? Preguntó Selune, directa. Porque ambas queremos proteger a quienes amamos, respondió Serafín, deslizando un USB sobre la mesa. Todo lo que necesitas saber sobre Draycote Asociados, las irregularidades financieras, incluyendo la participación de Calix, está ahí. ¿Por qué me das esto? Preguntó Selune, incrédula. Un seguro, respondió Serafín, con una serenidad inquietante. El imperio de mi padre se basa en mentiras, y Calix está más metido de lo que cree. ¿Y solo ahora tienes conciencia? Inquirió Selune. Serafín, con una sombra fugaz en el rostro, confesó que llevaba 2 años recopilando evidencias. El romance con Calix había complicado las cosas. El teléfono de Selune vibró. Un mensaje de Lyra. Orin preguntaba por su padre. Serafín, observándola, comentó. Calix habla constantemente de Orin. ¿Lo ama de verdad? No, respondió Selune, firme. No te corresponde hablar de mi hijo. Serafín, recogiendo su bolso de diseñador, continuó. Mi padre planea convertir a Calix en el chivo expiatorio si las cosas se ponen feas. Este USB prueba lo contrario. ¿Por qué debería creerte? Preguntó Selune, escéptica. Porque no soy mi padre, ni Calix, respondió Serafín antes de irse. Selune quedó sola, con el USB en la mano, pesado como un arma cargada. Otro mensaje, esta vez de Bram. No conectes esa unidad a ningún dispositivo personal. Podría ser malware. Tráela a mi oficina. 1 hora después, observaron cómo el ordenador de Bram mostraba documentos tras documentos. Estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, grabaciones de juntas directivas. Un decenio de manipulación financiera, con las huellas dactilares de Calix por todas partes. Esto es suficiente para encarcelar a varias personas durante mucho tiempo, dijo Bram en voz baja, incluyendo a tu marido. Selune pensó en Orin, en la batalla por la custodia. ¿Qué pasa si no quiero eso? Se preguntó. ¿Entonces qué quieres? Preguntó Bram. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Calix, con voz llena de pánico. Selune, necesitamos hablar. Ahora. El padre de Serafín sabe de la investigación. Convocó una junta de emergencia mañana y iba a echarme toda la culpa a menos que le dé algo mejor. Las piezas encajaron.
Serafín no le había dado un seguro, sino un arma. «El USB, de eso se trata», dijo Selune a Calix. «Lo tienes», respondió él con un alivio palpable. «Selune, por favor, si esto sale a la luz, perderé todo. Orin perderá a su padre». «Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con la hija del jefe», replicó Selune. «Esto ya no se trata de la aventura. Se trata del futuro de nuestro hijo». «No», lo interrumpió Selune. «Se trata de que por una vez en tu vida enfrentes las consecuencias». El silencio se extendió entre ellos. Cuando Calix volvió a hablar, su voz era diferente, más pequeña, más honesta de lo que había escuchado en años. El aire vibrante de un cumpleaños infantil contrastaba brutalmente con la tormenta que se cernía sobre Selune. Un cumpleaños, el quinto de su hijo Orin, día elegido por el destino para la llegada de los papeles del divorcio, intercalados entre tarjetas alegres y un paquete de Lyra, su amiga incondicional. El meticuloso Calix, su aún esposo, ya los había firmado. Su rúbrica, tan segura como siempre. Selune, sin embargo, se aferraba a la determinación de ofrecerle a Orin una celebración normal, a pesar del caos que los rodeaba. La promesa de pasteles y helado de Lyra, la llegada de Bram, su aliado incondicional, solo servían para enmascarar la inminente catástrofe. El timbre sonó demasiado pronto. A través del mirilla, vio a Calix, desaliñado y derrotado, sosteniendo un regalo envuelto. La aparición del hombre que había traicionado su confianza y la de su familia fue como una puñalada inesperada. El reencuentro con Orin, sin embargo, fue una breve explosión de genuina alegría paternal, un instante que desarmó a todos. La pregunta inocente de Orin, ¿te quedas a mi fiesta?, colgó en el aire, una pregunta que resonó con la gravedad de la situación. Lyra, con la diplomacia innata de una buena amiga, intervino, alejando al niño. Entonces, Calix, con la fachada cuidadosamente construida desmoronándose, confesó su situación desesperada. La junta directiva no había ido bien. El acuerdo con Selune, sellado con el contenido del USB que ella había entregado a Bram, se había desmoronado. Había más evidencia de lo que se creía, mucho más. El mundo de Selune se desplomó cuando Calix reveló que enfrentaba cargos criminales y que tenía que huir del país esa misma noche. La ira brotó en Selune, pero su furia fue sofocada por el peso de la realidad. Calix, un hombre al borde del precipicio, suplicaba despedirse de Orin. Selune lo confrontó, la voz baja para no alarmar a su hijo. Hablaba de sus anhelos rotos, un marido fiel, un padre presente. El eco de sus deseos no respondidos se mezclaba con la dulce voz de Orin, llamando a su madre. La decisión de Selune fue un torbellino de dolor y aceptación. Permitir la despedida, pero con la condición ineludible de que fuera rápida y amable. El pequeño Orin no merecía cargar con la culpa de su padre. La escena de la despedida, la explicación forzada de un viaje de negocios, fue un golpe doloroso, observado por Selune como un accidente de auto en cámara lenta. Un espectáculo de dolor y confusión infantil que resonaba en el silencio de la cocina donde más tarde, con Lyra, reflexionaría sobre sus actos. Después de que Calix se marchó, la fiesta continuó, una extraña mezcla de alegría fingida y un dolor silencioso. Las risas infantiles no podían ocultar la mirada perdida de Orin, clavada en la puerta, esperando un regreso que nunca llegaría. En la oscuridad de la noche, la noticia impactó a Selune con la frialdad de un golpe mortal. Calix Draycott y un socio habían sido arrestados por un gran escándalo financiero. El USB y su plan de venganza se habían convertido en algo irrelevante frente a la realidad de los actos de Calix. La venganza, finalmente, había llegado, pero no de la forma en que Selune lo había imaginado. La tragedia de Calix
Fue un acto final que ya no necesitaba de su participación. La escena se abrió con una imagen impactante. Serafin, esposada, siendo conducida por la policía. Un nuevo mensaje de Bram llegaba al teléfono. Hay más. Calix no está huyendo. Hizo un trato. Cooperación total a cambio de inmunidad. Un escalofrío recorrió la espalda. Recordó la actuación de Calix ese día, su despedida a Orin, una pieza magistral de manipulación. Lyra, leyendo por encima de su hombro, preguntó: ¿Qué vas a hacer? Con los papeles del divorcio en la mano, el dolor de los últimos meses la abrumó. Las lágrimas de Orin, las mentiras de Calix. Voy a contarle la verdad a nuestro hijo. Respondió, toda la verdad, porque alguien en su vida necesita mostrarle qué es la honestidad. El fondo del pozo, pensó, no era un final, sino un punto de partida para ver con claridad. La sala de visitas de la prisión era gélida. Serafin, en un mono naranja, con ojeras que ocultaban su maquillaje perfecto, era una sombra de sí misma. 3 meses de custodia habían desgastado su fachada, revelando una vulnerabilidad cruda y honesta. No esperaba que vinieras, susurró Serafin, un eco de su propio sentimiento. Los documentos fueron colocados entre ellas. Encontré esto en la vieja oficina de Calix, dijo. El reconocimiento brilló en los ojos de Serafin al ver las cartas, la correspondencia entre ella y su padre, que se remontaba a 2 años atrás. ¿No estabas recopilando pruebas contra su padre? ¿Le ayudabas a convertir a Calix en el chivo expiatorio desde el principio? Una sombra de su antigua sonrisa apareció. Chica lista. Finalmente lo entendiste. Pero había algo que no entendía. El romance, la memoria USB, las advertencias sobre Calix. ¿Fue real? Todo fue real, confesó Serafin, pero no por las razones que piensas. Calix no era el único que mi padre quería controlar. Yo debía ser su marioneta, la CEO que perpetuara el legado familiar de fraude y manipulación. ¿Usaste a mi esposo para escapar?, preguntó. Lo usé porque ya estaba corrompido, respondió Serafin, la vulnerabilidad asomándose en su rostro. El romance. Esa parte no estaba planeada. Tampoco me importaba lo que les sucedía a ti y a Orin. Un mensaje de Lyra interrumpió la conversación. Calix está aquí, te busca. Serafin preguntó si sabía que estaba allí. La respuesta fue negativa, pero no por mucho tiempo. Voy a entregar esto a la SEC, dijo, recogiendo los documentos. Demostrarían la larga manipulación del padre de Serafin, pero también la participación de Calix. Se acabaría el trato de inmunidad. Si haces eso, todos caemos, suplicó Serafin. El control se resquebrajaba. Lo sé, respondió, pero Orin merece crecer entendiendo que las acciones tienen consecuencias, incluso para las personas que amamos. Un guardia interrumpió la visita, pero Serafin, al borde de la puerta, gritó. Lo siento por todo. Te creo, respondió, y me aseguré de que los documentos muestren que tu padre te coaccionó. Cumplirás menos tiempo. Fuera, Calix esperaba. La llamada de la SEC lo confirmó todo. ¿Qué hiciste?, preguntó Calix, el encanto reemplazado por la desesperación. Lo que deberías haber hecho, decir la verdad, respondió. Estaba protegiendo a nuestra familia, argumentó Calix. No, te estabas protegiendo a ti mismo, como siempre. Si haces esto, perderé todo, gritó. Ya perdiste todo el día que decidiste que el éxito era más importante que la integridad. Al alejarse, lo vio encogerse en el espejo retrovisor, derrotado. Una llamada de Bram trajo noticias. La SEC avanzaba con nuevos cargos.
Los pensamientos de la confesión de Serafín, la desesperación de Calix, las mentiras y la manipulación resonaban en su mente. Una verdad dolorosa que, sin embargo, traía un atisbo de justicia. El corazón de Selune latía con fuerza mientras recogía a Orin de casa de Lyra. Su pequeño hijo corrió hacia ella con un dibujo, 3 figuras de palo juntas. ¿Es este nosotros?, preguntó Selune, pero Orin negó con la cabeza. Era su deseo, para cuando todo mejore, explicó el niño, su inocencia llenando el aire. Selune lo abrazó, respirando la esperanza pura que emanaba de él. A veces las cosas mejoran de maneras inesperadas, susurró, pero mejoran. La verdad, a veces, dolía más que las mentiras, pero era el único cimiento sólido para construir una nueva vida. Un año después, Selune se encontraba en su nuevo estudio, rodeada de cajas semidesempacadas y el olor a pintura fresca. Su negocio de diseño gráfico había prosperado hasta el punto de permitirse una oficina real, algo que aún le parecía surrealista. La campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de Bram, quien entró cargando café. «Se ve bien, muy tú», comentó, su aprobación un bálsamo para el alma de Selune. Ella agradeció la recomendación, observando una foto enmarcada de Orin en la pared. Bram, más que el investigador que la ayudó a descubrir la traición de su marido Calix, se había convertido en un amigo. Mencionó la sentencia de Calix. 3 años. Serafín, la amante, obtuvo 18 meses, con posibilidad de libertad condicional por cooperación. ¿Y Orin?, preguntó Bram. Antes de que Selune pudiera responder, Lyra apareció con Orin. La cara del niño se iluminó al ver el espacio. «¿Aquí harás todas tus imágenes, mamá?», preguntó, su curiosidad palpable. Lyra le entregó a Selune un sobre con la letra de Calix. Era una carta desde la prisión federal, donde cumplía su condena. Lyra le aconsejó que no la leyera, pero Selune lo hizo. Entre la venganza y el perdón, había encontrado algo más: paz. La carta de Calix revelaba remordimiento y la comprensión de las acciones de Selune. «No fue venganza», escribió, «sino una lección de responsabilidad». Orin, jalando la manga de su madre, pidió permiso para colocar sus dinosaurios en el escritorio. Selune, sosteniendo el dibujo de Orin con las 3 figuras de palo, lo observó con ternura. «¿Es mi dibujo viejo?», preguntó Orin sorprendido, «pero ahora es diferente». «¿Cómo?», inquirió Selune. Orin, con la madurez que las terapias semanales le habían brindado, respondió: «Porque estamos bien siendo solo nosotros, ¿verdad?». Lyra y Bram comenzaron a desempaquetar cajas, su charla amena llenando el espacio. Desde la ventana, Selune veía la ciudad extendiéndose ante ellos, llena de posibilidades inimaginables un año antes. Su teléfono vibró con un mensaje de una nueva clienta. Un refugio para víctimas de violencia doméstica que necesitaba una renovación de marca. Tras todo lo ocurrido, usar sus habilidades para ayudar a otros a reconstruir sus vidas le parecía lo correcto. «¿Dónde quieres estas muestras de diseño?», preguntó Bram. «Junto a la ventana», respondió Selune, «para que les dé la luz». Orin, mientras tanto, seguía creando historias con sus dinosaurios, sus susurros infantiles, llenando el espacio con un nuevo comienzo. El aire vibraba con la promesa de un nuevo amanecer, cargado de esperanza y la melancolía de un adiós. Un joven, con el rostro marcado por la incertidumbre pero iluminado por una chispa de resiliencia, acarició por última vez el marco de un dibujo, una silenciosa despedida de un capítulo que se cerraba. A su alrededor, un grupo de rostros conocidos, aliados leales, se movían con la eficiencia silenciosa de quienes han compartido batallas y victorias. Sus miradas, aunque llenas de afecto, reflejaban la comprensión tácita de que los finales felices no siempre traen consigo todo lo deseado. Para él,
Este nuevo comienzo representaba algo mucho más profundo. No se trataba de la conquista de un objetivo tangible, sino de un viaje interior que le había revelado una fuerza insospechada. La valentía para enfrentarse a la soledad, la grandeza de perdonar y la sabiduría para discernir entre la justicia verdadera y la sed de venganza eran trofeos invisibles, pero infinitamente más valiosos que cualquier victoria superficial. El eco de sus luchas pasadas resonaba aún en el silencio, pero ahora un tenue sonido nuevo se imponía. El alegre traqueteo de pequeños dinosaurios de plástico, colocados con meticulosa precisión sobre su escritorio por su hijo. Mientras los brazos fuertes de sus amigos ayudaban a desembalar cajas en su nuevo hogar, un hogar construido sobre los cimientos de la perseverancia, una nueva calma se asentaba. La escena era un testimonio silencioso de una victoria personal, un final feliz tejido no con hilos dorados de triunfo, sino con los humildes, pero inquebrantables, hilos de la fortaleza interior y el amor incondicional. Un final feliz forjado, no en la obtención de todas las cosas deseadas, sino en el descubrimiento del tesoro que siempre había albergado, la capacidad de levantarse tras la caída y la capacidad de construir una nueva vida.